Buenos días, este 24 de mayo les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña la nutricionista Rubí Morales, quien nos va a hablar de papillas para bebés, cómo empezar a darlas, y también nos va a hablar de la importancia de la alimentación complementaria durante los primeros meses de vida. Así que gracias, licenciada Morales, por estar acá. Bienvenida. Mucho gusto, Cristian. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación y por aceptar venir a hablar sobre este interesante tema que puede servir tanto para padres primerizos como padres que también han tenido varios hijos pero no han sabido cómo alimentarlo desde el punto de vista de un profesional. Así que si usted tiene alguna consulta específica puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice El Consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag ElConsultorioPL, porque en breves instantes nuestra invitada la responderá. Y este programa también es muy interesante porque va a ser demostrativo y usted va a aprender a preparar esa comida para los primeros meses de su bebé. Así que gracias y estén acá con nosotros. Yo creo que la primera pregunta obligatoria es: ¿en qué momento, a qué edad hay que dar la primera comida? Tomando en cuenta que muchos expertos nos han dicho que durante los primeros 6 meses de vida la lactancia materna debe ser exclusiva. ¿Qué tan cierto es esto? Y si es cierto que a partir de los 6 meses ya podemos empezar a introducir alimentos. Así es, se recomienda que la lactancia materna sea exclusiva de los 0 a los 6 meses. Y cuando hablamos de exclusivo, es decir, no introducir ningún alimento que no sea leche materna. Papillas, aguas de anís, licuaditos, jugos, es decir, solo leche materna al bebé. Después de los 6 meses ya se comienzan a introducir otros alimentos. A esto se le llama alimentación complementaria o introducción de los alimentos sólidos para el bebé o la bebé. Eso me parece muy interesante. Durante los primeros 6 meses de vida, la lactancia materna es exclusiva porque va a aportar todos los nutrientes. Si nosotros logramos hacer eso, digamos, ¿en qué vamos a ayudar a nuestro bebé? Bueno, de los 0 a los 6 meses es todo lo que el bebé necesita, es decir, tiene todos sus nutrientes, todas sus vitaminas, la cantidad de hierro, tiene la cantidad de energía para que él pueda crecer. Además, durante esta etapa es cuando el bebé crece mucho más rápido. Vemos que nacen así y luego empiezan a crecer pues equitativamente. Deben de crecer de acuerdo a su edad y a su talla, de acuerdo al nacimiento. Y podríamos decir que a partir de los 6 meses podemos empezar a introducir esos alimentos. La primera comida que vamos a hacer luego de la exclusividad de la lactancia materna, ¿cómo debe ser? ¿Qué debemos preparar? ¿Qué alimentos vamos a introducir? Son muchas dudas que seguramente los padres de familia tienen. Entonces, usted nos podría decir, esa primera comida, ¿cómo debe ser? Claro que sí. Muchos expertos recomiendan, o la Organización Mundial de la Salud recomienda que sean papillas, la consistencia sea un poco sólida, pero tampoco sea líquida. Esto tampoco significa que sean solo papillas. Algunos papás se preguntan, bueno, si voy a hacer papilla, ¿de qué hago la papilla? ¿Qué introduzco primero, los alimentos salados o los alimentos dulces? ¿O en qué momento introduzco el huevo o la carne o el pollo? Regularmente lo que uno recomienda al papá es que lo primero que deben de hacer es relajarse. Todo esto debe de ser un juego para el niño y también un juego para el padre. Recordemos que todos nosotros necesitamos aprender. Entonces, esta es una etapa en la que el niño aprende a comer. Para eso necesitamos ciertos instrumentos o herramientas que nos pueden ayudar. Regularmente se recomienda tener un plato con el bebé. Si no tenemos acceso a una sillita o a la mesita que se tiene, podemos usar un plato. Necesitamos de que tenga su cucharita, su tenedor y un vasito. Puede ser de esta forma o puede ser que tenga agarrador. Hay algo que tú no vas a observar aquí y es algo que nunca recomendamos, que es el biberón o las pachas. Regularmente los papás, y es porque trabajan, les dan un biberón o una pacha al bebé para poder alimentarse, pero no es lo más adecuado. Nosotros retrasamos el aprendizaje de un niño al darle pacha y también le afectamos sus mandíbulas, les afectamos psicológicamente, podemos provocar infecciones, caries a largo plazo. Además, no quieres tener un niño de 4 años queriendo dejar la pacha porque ya va a ir a estudiar. Entonces podemos introducirlo con el vasito.
Cualquier niño puede tomar en vasito, lo que pasa es que le lleva su tiempo y quien requiere más paciencia es la persona que lo cuida más que el bebé. Entonces, lo que tú ves acá es por ciertas razones. Le tenemos un plato al niño para que él pueda escoger, para que él tenga su espacio. Vemos la cuchara porque él debe de ser quien agarre la cuchara. A veces hacemos el avioncito, ¿verdad? A ver, coma, coma, y le hacemos ñim, pero esto no es lo más adecuado para el niño. Él necesita jugar. Cuando nosotros identificamos que alguien está preparado para comer, un bebé, es porque él empieza a buscar. Él quiere agarrar las cosas, él se las comienza a meter a la boca, papel, juguetes, muchas cosas que se introduce. Es porque él está aprendiendo las texturas, las formas, los colores, y eso es lo que queremos. Te das cuenta acá que hay colores variados, porque esto le va a ayudar al bebé a que le llame la atención también los alimentos. Licenciada Morales, lo que Así usted nos está diciendo es muy interesante. Yo leí algún documento en el que decía que durante las primeras comidas no es tanto el alimento que vaya a ingerir, sino el hecho de que él busque su comida y sienta esa necesidad de llevarse alimento a la boca, porque es la manera en la que va a él aprender a alimentarse solo. Exactamente. Probablemente muchos te dirán que a los 6 meses la lactancia ya no es suficiente. Lo que sucede es que a los 6 meses ya no tiene suficiente hierro. Necesitamos introducir alimentos ricos en hierro para que el bebé pueda seguir creciendo y no pueda tener anemia, pero es mínimo. Por eso algunos papás se pueden preocupar de que no come lo suficiente, pero tú estás en lo correcto. El bebé necesita comenzar a aprender. Si tú quieres que tu bebé comience a aprender, puedes empezar al año, puedes empezar a los 2 años, pero tiene complicaciones para su desarrollo. Tomando en cuenta los nutrientes que nos dice que hay que empezar a incorporar, ¿cuáles serían los primeros alimentos con los que los padres podrían empezar a experimentar? ¿Cuáles serían esos alimentos que usted recomendaría? Bueno, uno de ellos, si quieres me ayudas tú a colocar en el platito el pollo. El pollo podemos comenzar a introducirlo. Van a observar cierta característica de estos alimentos. Podemos comenzar, el pollo, la carne, el hígado de res tienen hierro y es un hierro que lo podemos absorber fácilmente. Entonces, este pedazo, si te das cuenta, no es tan papilla, pero hay muchos bebés que al experimentar van a agarrarlo con sus manos de esta forma y van a comenzar a chuparlo. No va a ser mucho lo que va a consumir, pero él comienza a aprender. Entonces, ese es el objetivo de que comencemos a darle en trozos grandes. Se nos puede atragantar, es una de las inquietudes de los papás. Por eso no vamos a dejar nunca solo al bebé, nosotros debemos de estar ahí. Tal vez creamos que va a comer en 15, 10 minutos como nosotros lo hacemos, pero el bebé va a llevar tiempo como 1 hora o más para que pueda alimentarse. Podemos hacer el pollo también un poco en licuadito, en papilla, para que podamos darle el sólido y mezclarlo con otros alimentos. Licenciada Morales, la pregunta es, ¿a los 6 meses ya se les puede incorporar carne? Porque a veces la creencia es mucho más fácil que, por ejemplo, empecemos a introducir manzana, banano y conforme va, empecemos por verduras, luego por lo salado y por último la carne. Pero ese mito me lo va a responder después de nuestra siguiente pausa. Perfecto. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al regresar vamos a seguir hablando acerca de la alimentación del bebé. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio y estamos hablando acerca de la primera alimentación del bebé y me acompaña la nutricionista Rubí Morales, quien nos está aclarando esas dudas que nosotros podemos tener respecto de este tema. Así que gracias por seguir con nosotros. Licenciada, la pregunta que había quedado en el aire, cuando yo le hice la primera pregunta, ¿cuáles serían los primeros alimentos que vamos a introducir? Usted nos dijo el pollo. Entonces probablemente nos rompe un poco el esquema que nosotros a veces relacionamos así como una papilla de manzana, una papilla de banano o algo así. Entonces, ¿cuáles serían los primeros alimentos que nosotros debemos introducir y por qué?
Muchos pediatras y nutricionistas recomiendan los alimentos salados porque regularmente tenemos más predilección por lo dulce. Si tú introduces lo dulce, puede hacer que al introducir lo salado no le guste o tenga más predilección por el melón, por la sandía, por la papaya o por el plátano porque es más dulce para él. No todos los niños, cada niño es diferente, también cada gusto. También recordemos que la nutrición en el embarazo influye en la alimentación del lactante, al igual que la alimentación durante la alimentación de lactancia materna. Usted también nos recomendó introducir carnes, pero no puede ser cualquier carne. ¿Qué tipo de carne debe ser? Se recomiendan las carnes blancas, es decir, el pollo, podemos introducir el hígado, que es fácil de digerir. La carne roja, como por ejemplo la carne de res, no se la va a comer el niño. Regularmente lo que hace nada más es masticarla para empezar a aprender a hacer la mandíbula, los ejercicios. Y eso nos aportamos. También comenzamos con los alimentos, las verduras. Si tú me ayudas acá, puedes demostrar, por ejemplo, el brócoli. No debemos de preocuparnos porque se vayan a atragantar. El niño utiliza su lengua para poder mamar, para poder succionar. Entonces, a la hora de consumir estos alimentos cocidos, lo único que va a hacer es deshacer el alimento en su boca. Por ejemplo, la zanahoria debe de ser cocida porque sí es un alimento muy duro. Entonces, si se lo damos crudo, puede atragantarse. O el pepino, que es un poco más suave, se lo podemos dar también al bebé. Lo que recomendamos es no introducir muchos alimentos a la vez. Debes de introducir un alimento por día. Por ejemplo, hoy voy a introducir el brócoli, porque queremos observar si el niño lo acepta o no lo acepta. Todos tenemos nuestros gustos. Comenzamos con la zanahoria, el pepino, también tenemos frutas. Puedes mostrar ahí. El pedazo no es muy pequeño, porque él lo va a agarrar con sus manos y pues va a comenzar a introducírselo en la boca. La sandía también es jugosa y eso les gusta a los niños. ¿Ves que las texturas son diferentes? El brócoli, la zanahoria y los colores también son diferentes. Licenciada Morales, me llama muchísimo la atención que hasta en este momento usted no ha recomendado hacer una papilla. Lo ha tocado así muy a grandes rasgos, pero siempre su recomendación ha sido de utilizar trozos grandes y hacer que el niño estimule la masticación. ¿Por qué es esto? Puedes utilizar la papilla, pero no muy seguido. Si te das cuenta, hay mamás o papás que utilizan de los 6 hasta los 10 meses papillas, pero retrasamos también el desarrollo de la mandíbula. Entonces recomendamos que sea un pedacito. Además, el estómago del bebé es pequeño. Si introducimos la lactancia materna y un poquito de papilla, se va a llenar muy rápido. Y no vamos a lograr a nuestro objetivo, que es que él aprenda a comer. Tomando en cuenta lo que usted nos está diciendo, me gustaría que nos hablara acerca del tipo de cocción que van a tener los alimentos. ¿Es necesario que todos los alimentos sean cocidos? Sí, no, ¿y por qué? Casi todos. Por ejemplo, debemos de evitar contaminaciones cruzadas a la hora de cocinar. Por ejemplo, el pollo debemos de cocinarlo aparte, tratar de que esté totalmente cocido, al igual que el brócoli. Todas las verduras pierden vitaminas a través del agua. Entonces debemos de cocerlos en poca agua, y esa agua la podemos aprovechar ya sea para nosotros o para poder licuar algo, pero una mínima cantidad, no tratarlo de hacer tan líquido. También podemos recomendar, por ejemplo, la sandía. Al cocerla va a perder nutrientes. Es mejor que el niño pueda agarrarlo con sus propias manos y sea crudo. Además, es de fácil digestión. Licenciada Morales, ¿usted cuál sería su recomendación? Porque, por ejemplo, ahorita para las personas que nos están viendo en este momento podrían imaginarse, si nosotros tenemos 3 tiempos de comida como los adultos, pareciera que yo le voy a dar esos 3 tiempos de comida, siempre voy a hacer una papilla, y es un mito que para mí ya se rompió. Entonces, ¿en qué momento podemos ir intercalando estos alimentos y en qué momento recurrir a una papilla? ¿Cada cuánto es aconsejable? Por ejemplo, todo depende también de la alimentación de la familia. Yo no le voy a decir a la mamá que le dé brócoli si ella no está acostumbrada a comer brócoli. Primero nosotros como papás, como cuidadores, como abuelas, como seamos nuestro rol, es la misma forma que va a comer el niño. Es decir, si yo a los 6 meses le introduzco una papa frita, es porque yo como papas fritas. Si yo no quiero que mi hijo tome gaseosas, Coca-Colas, muchas cosas que son dañinas para nuestra salud, yo no las debo de consumir. Es muy difícil decirle a alguien, no comas si me ves comiendo. Nosotros debemos de ser el ejemplo a nuestra familia. Para eso recomiendo las guías alimentarias de Guatemala, específicamente hechas para acá,
para Centroamérica y Panamá también, muy buenas, son una olla, las podemos encontrar en internet, nos da las pautas básicas de una alimentación saludable e introduce toda nuestra cultura. Entonces, ¿en qué momento debemos de introducirlo? Depende de la alimentación de la familia. Si yo hice una sopa de zanahoria con papa, puedo darle un poquito de zanahoria con papa a la hora de almuerzo, pero siempre tratando de incluir uno de estos alimentos para que él juegue. Tomando en cuenta lo que usted nos está diciendo, a veces, por ejemplo, cuando la familia hace pollo o hace alguna sopa, tendemos a sazonarlo, echarle pimienta, sal. ¿Qué tan aconsejable es esto? No es nada aconsejable durante los primeros meses. ¿Cuáles serían esos condimentos que vamos a utilizar para sazonar las papillas o para sazonar algún puré que va a ser para los bebés? Al principio, ninguna. Ninguna. Ninguno. Ni sal ni azúcar. ¿Por qué? El bebé no sabe lo que es la comida. O sea, el sabor de la leche materna es diferente. Yo la he probado. Trabajé en un banco de leche, entonces es entre dulce y salada. No es tan dulce, pero cuando ellos vienen a probar estos alimentos, ellos no saben qué es la sal ni qué es el azúcar. A veces las abuelas o las mamás dicen, pobrecito, no tiene sabor. Debemos darle la oportunidad al niño que aprenda tal como es el alimento. Por ejemplo, la sandía es dulce. Yo te puedo preguntar cómo es el limón. Tú me puedes decir, es ácido. Yo te pregunto, ¿qué sabor tiene la zanahoria, Cristian? Es dulce más que todo y algo salado, pero más que todo es un dulce. ¿Y el brócoli? Un poco amargo, podría ser. Muy bien. Esos sabores el niño los tiene que ir aprendiendo. Si tú le agregas azúcar o sal, le estás cambiando totalmente el sabor. Además, no es que nunca vayas a introducir el azúcar o la sal, porque después del año el niño debería de comer lo mismo que nosotros consumimos, pero evitar lo más que tú puedas introducir esto, porque aún los alimentos procesados ya traen esto y nos puede a la larga producir enfermedades como hipertensión, diabetes, no digo a los 5 años, pero me refiero de aquí en varios años. Y tomando en cuenta lo que usted nos dijo anteriormente, que la alimentación de la familia debe ser saludable, recordemos que los expertos recomiendan reducir al máximo el consumo de sal y azúcar para los adultos también, por lo que usted ya nos mencionó, la alerta de las enfermedades crónicas que tenemos tan encima toda la humanidad. Entonces yo creo que si desde niños empezamos a inculcar que no deben abusar del azúcar o de la sal, yo creo que no tendríamos ningún problema. ¿Y probablemente se lo van a dar en el colegio? Sí. ¿Probablemente lo va a dar alguien que no sea de la familia? Sí, pero ya no va a ser aquella sensación del niño de querer consumirlo a cada rato. Es parte de nuestros hábitos. Si tú comes en tu casa, así como eres, así también serán tus hijos. Ok, perfecto. Ahora la siguiente pregunta. Ya usted nos dijo qué alimentos debemos utilizar, pero ¿cuáles son los alimentos que jamás debemos introducir durante los primeros meses de vida? ¿Cuáles son esos alimentos prohibidos para los bebés? Bueno, hay alimentos que pueden provocar que se atraganten o alérgenos, que pueden producir alergias porque el cuerpo del bebé no está preparado para absorberlos. Estas son las nueces y semillas, las manías, las almendras. Además son duras, esas sí se pueden quedar atragantados y pueden provocar mayores problemas. La clara de huevo tampoco la recomendamos, los mariscos ni la leche entera. Ningún cítrico tampoco lo recomendamos. Usted tocó un punto importante, por ejemplo, parte de nuestra nutrición como guatemaltecos son los huevos con frijoles. Por ejemplo, usted nos dijo que no recomienda clara de huevo. Entonces, la comida tradicional del Chapín, huevos con frijoles, ¿en qué momento se puede introducir en el niño? Pero esa pregunta la vamos a resolver después de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando acerca de la primera alimentación del bebé. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona.
Estamos de vuelta en el consultorio y estamos hablando acerca de la primera alimentación del bebé y para ello me acompaña la nutricionista Rubí Morales, quien nos está aclarando muchísimas dudas y gracias nuevamente por estar acá porque realmente nos ha abierto los ojos frente a muchos mitos que teníamos y que usted nos ha dado científicamente esos detalles de por qué hacerlo o por qué no hacerlo. Tomando en cuenta la pregunta que habíamos dejado en el aire, usted nos dijo que a veces es bueno que lo que come la familia comen los bebés. Por ejemplo, un desayuno tradicional en Guatemala incluye huevos con frijoles. ¿En qué momento podemos empezar a darle al bebé estos dos alimentos? Bueno, los frijoles puedes comenzarlos a introducir desde los 6 meses. Hablamos de que idealmente debe ser un alimento por día, para que él vaya a experimentarlo o cada 3 días para que el sabor se le quede grabado al niño. Pueden ser 3 veces al día porque debemos de tratar de agarrar los mismos hábitos que tenemos. Recordar que el desayuno, almuerzo y cena y hacerlo en la mesa, no en la televisión, no con música, no con juguetes porque lo distrae demasiado. El hábito de sentarse a comer como familia se ha perdido mucho debido a todo el ajetreo que llevamos, el estilo de vida es difícil. Pero si le enseñamos a un niño es sentarse a la mesa a comer, disfrutar, compartir con nosotros. Y parte de esto es la alimentación. Los huevos podemos introducirlo junto con la clara después del año. Antes de eso lo que podemos hacer es introducir la yema. Entonces le damos la yemita con los frijoles y podemos hacer una buena mezcla. Además hay personas que no consumen carnes, pero para eso podemos obtener del hierro las legumbres, por ejemplo el frijol, la lenteja, el garbanzo, el haba. Podemos introducirlo mezclándolo con algún tipo de cereal, ya sea maíz, ya sea tortilla, ya sea arroz, papa, y esto hace una buena mezcla vegetal similar a la de la carne. Y yo creo que lo importante es lo que usted ya nos había dicho, ¿verdad? El padre o el cuidador tiene la responsabilidad de informarse, buscar las guías nutricionales que usted nos dijo anteriormente para saber qué tipo de alimentación es la correcta y es la más adecuada. Pero ahora hablemos acerca de una cuestión que es innegable. Papá y mamá trabajan, entonces a veces no tienen el tiempo. La primera pregunta, tomando en cuenta este antecedente, es lo siguiente. ¿Nosotros podríamos preparar algunas papillas o purés o anticipar la comida para luego ya sacarla del refrigerador o calentarla? ¿O usted no lo aconseja y es preferible que todo sea fresco? Es preferible que todo sea fresco. Es tu hijo, me imagino que quieres lo mejor para tu hijo, entonces debes de hacer un esfuerzo extra. Si trabajas, siempre hay alguien cuidando al bebé. Entonces puede tomarse el tiempo de preparar estos alimentos. No requiere mucho tiempo. Si te das cuenta, los frijoles sí podemos prepararlos desde antes. La sandía la podemos hacer en el instante, igual que el pepino. La zanahoria y el brócoli no lleva más de 5 minutos prepararlos, al igual que el pollo. Entonces todo debería de ser fresco para evitar enfermedades en el niño. Especialmente porque a veces desconocemos cómo se pueden descomponer los alimentos o se pueden oxidar y eso puede ser dañino. De pronto no para nuestro organismo, que ya somos adultos, pero para un organismo que se está formando definitivamente. Sí. Además, recordemos que en el refrigerador todo debería de ir tapado, pero a veces no sucede. Entonces hay contaminación entre algunas preparaciones que hemos dejado de días anteriores o de ese día y se puede mezclar con la que hemos preparado en ese momento. Ahora, licenciada, una pregunta un poco incómoda que yo creo que todos nos los estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa con estas famosas comidas preparadas que podemos comprar en el supermercado? Las famosas compotas. ¿Son aconsejables? ¿No son aconsejables? ¿En qué momento podemos optar? ¿Podemos optar una al día o definitivamente mejor no? Si decides porque vas a ir de viaje o porque necesitas preparar una compota, te recomiendo a la familia, al papá o mamá, que la puedas hacer en casa y la puedes tú mismo almacenar. Si van a comprar porque es algo de emergencia, está bien, porque no sucede, ¿verdad? Que es preferible a dejar al niño sin comer, aunque la lactancia materna en este tiempo le da mucho aporte de energía al bebé. Pero lo ideal sería que tú, como papá o como mamá, aprendas a leer las etiquetas nutricionales. ¿A qué me refiero? Las etiquetas nutricionales, adelante aparece el dibujo, atrás aparece mucha información donde dice grasas, proteínas, azúcares y hasta abajito dice ingredientes. Esta es la parte que tú vas a entender más. Los primeros 3 ingredientes que aparecen son los que están en mayor cantidad. Estaba leyendo una galleta para introducción de alimentos de niños de 6 meses en adelante. Sus primeros ingredientes eran almidón de maíz y papa. El siguiente era azúcar. El tercero era grasa.
y el cuarto, leche desnatada. Es decir, almidón está bien, el almidón es la papa, pero se absorbe muy rápido en el cuerpo. Y aparte de esto, le estás dando el segundo, azúcar, algo que no recomendamos en este momento. Y el tercero, grasa. Y el cuarto, leche, que tampoco se recomienda antes del año. Muchos papás, porque dice especial para 6 meses, pues no está informado y compra esos alimentos sin saber que le está dando a su niño algo que no le va a beneficiar. Entonces lo que recomiendo es que puedan leer las etiquetas nutricionales para que vean qué es lo que contiene lo que compran. Y ya la recomendación que usted nos dio, los primeros 3 ingredientes que aparezcan en esta etiqueta nutricional son los que vamos a darle a los niños. Y estamos buscando, usted nos dijo, hierro, calcio y otros nutrientes que vamos a tener que hacer con la comida complementaria. Ahora retomemos este tema, recordémosle a las personas qué es la comida complementaria. Complementaria se refiere a que va a venir a complementar no solo energía, sino algún nutriente en el cuerpo del bebé. Específicamente estamos hablando del hierro. Para eso tenemos ciertos nutrientes desde los 6 meses para que el bebé pueda comenzar. Lo otro es que podamos introducir alimentos en base a juego. Miren, el bebé se va a manchar, se va a ensuciar, ustedes van a tener que limpiar el piso muchas veces. Ustedes como cuidadores o mamá o papá van a terminar sucios también. Pero véanlo como un juego, es parte del aprendizaje también de los niños. Que se ensucien, que aprendan, hasta nosotros podemos jugar. ¿Y van a desperdiciar comida? Sí, pero no va a ser tanto. Es más el aprendizaje que lo que vas a perder de alimentos. Ahora ya para ir cerrando nuestro programa, porque ya hablamos de todo un poco, usted nos aportó muchos consejos que me parecen muy interesantes. ¿Me podría decir desde su punto de vista como experta, cuáles son esos errores comunes que tienden a cometer los padres? Porque a veces son primerizos o a veces no tienen la información adecuada. Entonces, ¿cuáles son esos errores comunes que cometen los padres para que no los cometamos? Primero, la paciencia. Muchos papás, y me refiero más a la mamá, aunque el papá debería de incluirse en esto. Cuando él llega de trabajar, darle alimentos al bebé. Pero como la mamá pasa más tiempo, está muy cansada, no sabe qué preparar, no tiene ideas, y es ahí donde el niño no aprende a comer adecuadamente. Además, después del 1 año y medio, el niño empieza a rechazar alimentos. Y la mamá se frustra más porque a los 3 años ya no quiere comer nada. Y no introdujimos muchos alimentos y no les gustan las verduras, nada, solamente las comidas grasosas. Y es ahí donde cometemos otro error. Como el niño lo que va a buscar es alimentos ricos en energía, es decir, grasosos o altos en proteína, es decir, galletas, papas fritas, dulces. Si tú introduces estos alimentos, les das más energía, pero no energía que le va a ayudar a beneficiarse porque no lo nutres. Entonces va a evitar alimentos que son más nutritivos como las verduras y las frutas. No introduzcas alimentos grasosos, no introduzcas papas fritas, comida rápida, hamburguesas, introduce lo más fresco que tú puedas. La paciencia, que ya lo mencioné, y lo otro es que vayas haciéndolo paso a paso, introducir un alimento cada día para que tampoco te compliques la vida. No es que tengas que hacer un montón de preparaciones. Haz tu planificación semanal, eso te va a ayudar mucho como papá o como mamá. Lunes, martes, miércoles puedes decir, bueno, que tengo en la refri, puedo prepararle esto a mi hijo. Y sin duda también es muy importante el acompañamiento del pediatra, puesto que él también nos puede dar luces para saber en qué momento podemos ir introduciendo ciertos alimentos para hacer que la alimentación ya sea completa y pues tenga el desarrollo adecuado. Así es. Hay una forma de que tú puedes saber, lo que te puede preocupar es si mi hijo está creciendo bien o no, porque tal vez no está comiendo lo suficiente. Podemos encontrar unas gráficas en los carnets de vacunación, también vienen las gráficas de crecimiento. Puedes pedir que te expliquen o pueden escribir, podemos publicar las gráficas para que puedas ir evaluando a tu hijo cómo va creciendo de acuerdo a su estatura o a su longitud. De hecho, ya llegamos al final de nuestro programa, pero sin duda quedaron muchas dudas pendientes. Si usted tiene muchas dudas, pero le recomendamos que usted puede contactar a nuestra invitada en las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento. Así que agradecemos a la licenciada Rubí Morales por haber venido a este programa y por darnos cada uno de esos consejos y sobre todo por aclararnos muchas dudas sobre la primera alimentación del bebé. Así que gracias por venir. De nada, Cristian, estamos para ayudarles y saben que pueden tener una alimentación saludable si ustedes lo desean. Okay, gracias a ustedes también por sintonizarnos. Les recordamos que pueden leer el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana y les recordamos que nosotros tenemos el consultorio martes y jueves por Prensa Libre TV. Hasta la próxima.